La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Estamos continuando la serie acerca de la palabra de Dios que está enviando acá en Instituto Madison. Hemos hablado la última vez acerca de Ageo 2, Zacarías 3, 4, 5, 6. Y hemos mostrado aquí el sellamiento de los 144,000 y los eventos que se van a desarrollar al final de la historia. Vamos a añadir algunas palabras más acerca del libro de Ageo y Zacarías antes de pasar al texto de la hora sexta que nos ha dado el Señor. Entonces en Ageo capítulo 2 se habla de Zorobabel, quien hemos dicho nosotros que es un tipo de los 144,000, específicamente de la tribu de Judá. Zorobabel en realidad era de la tribu de Judá, pero aunque no fuese, él es un representante de la tribu de Judá, de la primera tribu de los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel. Todas las palabras son espirituales, todas las palabras tienen un simbolismo espiritual. Zorobabel es el líder que dirigió el pueblo para construir el templo y reconstruir la Jerusalén, y representa la tribu de Judá, la primer tribu de los 144,000 que podemos leer acerca de él en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Hemos visto que el contexto de Ageo 2 es que de aquí a poco haré temblar de nuevo los cielos y la tierra, haré temblar a todas las gentes. Y hemos visto que está descrita la obra de seguir con la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo, hemos dicho nosotros, que significa el sellamiento de los 144,000. Los 144,000 o el pueblo de Filadelfia son los a quienes se le ha prometido que serán hechos columnas en el templo de Dios. Y Elena de White ha visto en visión que solamente los 144,000 van a entrar en el templo de Dios en los cielos. Ellos, que son la esposa del Cordero, tendrán ese derecho porque ellos han sido hechos columnas en este templo. Ellos son la esposa del Cordero. Hemos visto todo eso. Hemos visto en Zacarías, sí, que se refiere a aquel día del futuro, los últimos años de la tierra, y que en aquel día el Señor sellará a los 144,000, y dice aquí: cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera.
también hemos visto de nuevo palabras del Señor a Zorobabel, diciéndole: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es decir, la obra de sellamiento es una obra que el Señor está haciendo por el poder de su espíritu. Con eso queriendo decir que esa obra no se puede realizar humanamente, porque el enemigo ha traído unas tinieblas espirituales sobre la iglesia profesa adventista. Está en el estado laodicense, y esta obra prácticamente ha sido impedida por el enemigo. ¿Por qué? Porque en Zacarías, el capítulo 3, que es el primero de aquí de los 4 capítulos que nos ha dado el Señor anteriormente, habla acerca de Josué, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote Josué, que estaba vestido de vestimentas viles, y tenía a Lucifer, a Satanás, estando ahí reprendiendo, acusando a Josué. Josué era el que había venido con Zorobabel, y Josué tenía vestiduras viles. El enemigo ha estado acusándolo, y a pesar de eso el Señor le ha quitado las vestiduras viles y lo ha vestido de ropa de gala, de vestimentas blancas. Y le ha dado la promesa: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré plaza. Noten esas palabras: gobernarás mi casa, gobernarás mi casa. Esas palabras muestran que Josué representa aquí a los 144,000, pero veremos nosotros que no a todos, sino solamente a los 11 tribus, mientras que Zorobabel representa a la tribu dirigente, a la tribu de Judá, la primera de las tribus selladas. El sellamiento de los 144,000 no se hace al mismo tiempo. El sellamiento de los 144,000 se hace en orden, digamos así, uno tras otro, y es como ha pasado con el sellamiento de los 12 discípulos, digamos así, o los 12 apóstoles. Los 12 discípulos, los 11 discípulos del Señor Jesucristo han hecho su escuela profética con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo representando a la tribu de Judá. Él es el león de Judá. Él es aquel nacido de mujer, de quien se ha dicho que desde el vientre está lleno del Espíritu. Acerca de Juan el Bautista se ha dicho las mismas palabras. Acerca de Jeremías se han dicho palabras similares en Jeremías capítulo 1,
que él ha sido escogido desde el vientre de su madre. Aquí vemos una similitud, y esa es que el tercer Elías, que son los 144,000, pero el tercer Elías, el segundo Elías, fue Juan el Bautista, ¿sí? Y porque Juan el Bautista murió, Juan el Bautista, su obra fue continuada por el Señor Jesucristo. ¿Sí? En el mismo espíritu de Elías vino el Señor Jesucristo. En el mismo espíritu y con la misma obra de llamar al arrepentimiento, es la misma obra, y son personas que han sido escogidas desde el vientre de su madre, es decir, personas que no han probado la apostasía. Esto quiere decir que entre los 144,000 hay alguna tribu que no ha probado la apostasía omega en estos últimos días. Y esa debe ser la tribu de Judá. La tribu de Judá, que es el antitipo, la tribu de Judá de hoy, entre comillas, tribu de Judá, la tribu de Judá de entre los 144,000, es decir, aquellos adventistas, atalayas, que tienen el pionerato, ¿sí? Son pioneros en esta obra de seguir en las pisadas del Señor Jesucristo, seguir al Cordero por donde quiera que vaya, imitar la vida del Señor Jesucristo. El pionerato en esto lo tienen la tribu de Judá. Los que tienen prioridad entre todos, porque ellos han sido los más dispuestos a seguir al Señor y a dejarse transformados. Ellos tienen también un carácter de liderazgo, un carácter muy útil en tiempo de problemas, en tiempo de angustia. Tienen un carácter de decisiones y un carácter estable, un carácter constante en lo que han decidido. Esto ha sido el Señor Jesucristo, que ha peleado solo, contra todo el ejército del enemigo y ha vencido. Él ha cogido los cuernos del arado y no ha mirado atrás. Él es aquel que sale vencedor y para vencer. Él es el ejemplo perfecto del carácter de Judá. Judá tenía un carácter decidido. Él se arrepintió una vez para siempre y él ha conseguido el liderazgo, digamos así, ser el principal, ¿sí?, entre las 12 tribus, aunque no era el primogénito. Debido a su rápido arrepentimiento, a su presto arrepentimiento cuando fue llamado, él ha conseguido preeminencia entre sus hermanos. Debido a eso, el Señor, que ha hecho llamado a los primeros que contestan, a los primeros que se alistan con su carácter, a los primeros que demuestran el deseo de imitar su carácter, a estos los hace la tribu de Judá, la tribu principal, la tribu que tiene que enseñar a las demás tribus. Y en estos últimos días, estas personas que son de la tribu de Judá deben seguir la misma tipología de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo.
deben ser puestos, apartados, digamos así, desde el vientre de su madre. ¿Sí? Ellos son personas que no han probado la apostasía omega en la iglesia. Son atalayas del Señor que directamente ellos han ido para ser atalayas y para hacer la obra del Señor Jesucristo, seguir en sus pisadas. Esa tribu de Judá está representada por este personaje Zorobabel. Zorobabel, el líder, el que ha recibido la promesa por parte del Señor que sus manos, versículo 9 del capítulo 4 de Zacarías, las manos de Zorobabel echaron el fundamento a esta casa, es decir, el templo, y sus manos la acabarán. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a Zorobabel? Porque él ha sido constante, él no ha cambiado, él ha sido fiel, él ha sido llamado con este propósito y no ha renunciado a él, aunque él ha pasado por tiempos muy difíciles. Dice el versículo 10, porque los que menosprecian, porque ¿quién menospreciará el día de las pequeñeces? Se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel y los 7 ojos del Señor. Es decir, Zorobabel fue aquel que permaneció fiel y constante a pesar de todas las dificultades, así como el Señor Jesús permaneció constante y fiel a su misión a pesar de todas las dificultades. La pobreza, la enemistad de los líderes, las acusaciones, incluso la flaqueza de sus discípulos, ¿sí? Por 3 años y medio, él no ha visto mejora en sus discípulos, la traición de sus discípulos y todo eso, esto se llama pequeñeces, es decir, los principios débiles. El Señor no menosprecia los principios débiles. ¿Sí? Y por eso Zorobabel, que aquí representa al Señor Jesucristo en su obra de hace 2000 años atrás, y también representa a la tribu de Judá de entre los 144,000 en los últimos años de este planeta. Zorobabel son aquellos atalayas del Señor que Él tiene, que no han probado la apostasía omega y que no han renunciado a su misión a pesar de que no se ha visto fruto de su obra. Sí, el Señor Jesús ha sido un Zorobabel. Él no ha visto ningún fruto de su obra, simplemente que ha predicado la palabra. Esto lo hacen muchos. Ha predicado la palabra, ha hecho milagros, ha resucitado muertos, y a pesar de todo eso, no ha visto casi, fuera de algunos gentiles, romanos y samaritanos a lo mejor, gentiles que se han arrepentido, no ha visto un arrepentimiento genuino en Israel, entre su pueblo. Incluso sus propios discípulos que él escogió, los 11. Si ignoramos al traidor, los 11 no han demostrado un arrepentimiento verdadero
hasta la muerte del Señor Jesucristo. Él ha tenido que vivir 3 años y medio deseando ver su carácter en ellos, hasta que dijo en una ocasión, dijo: ¿hasta cuándo os aguantaré? ¿Hasta cuándo, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo os aguantaré? Notamos aquí que su alma estaba siendo tentada, así como Satanás aquí está acusando a Josué, el sumo sacerdote, que estaba vestido de manchas. Es decir, Josué representa, es el tipo de los discípulos, digamos así, de los 11 discípulos, ¿sí? Aquí están representados los 11 discípulos o las 11 tribus de ahora, de los últimos días, están representados por Josué. ¿Por qué? Porque Josué tenía manchas. Josué había ido con Zorobabel, pero Zorobabel ha sido constante. Sus manos han echado los cimientos, sus manos terminarán el templo. Zorobabel es un tipo del Señor Jesucristo y es un tipo de la tribu de Judá. Los que no han probado apostasía, los que no se han apartado del camino de la fidelidad, los que han sido atalayas fieles y han hecho una separación completa del mundo, no han tenido negocios en este mundo, no han hecho compromisos con el mundo, han vivido por fe, dando el mensaje del Señor a la iglesia aún sin ver frutos, aún sin ver ningún fruto, sí, como el Señor Jesucristo. Ellos han seguido siendo fieles. Eso es una gran realización delante de los ojos del Señor, porque el Señor aquí en el versículo 10 ha dicho que ¿quién despreciará o menospreciará los días de las pequeñeces, los días de los principios débiles? Todos aquellos que han sido fieles en principios débiles, ¿sí? Cuando es lo más difícil hacer una obra y seguir, edificar una obra, edificar un templo en ruinas, rodeado por enemigos, como ha sido Zorobabel. Ahí en medio de los peligros, en medio de esas tribus paganas, ¿sí? Y que trataban de impedirlos y de atacarlos, esa obra de ser fieles, aún sin recursos, sin recursos, en pobreza, ¿sí? Como en estos últimos días se hará la obra, digamos así, la tribu de Judá principalmente hará esta obra en tiempos difíciles, en las pequeñeces, ¿sí? Con pocos recursos, porque ellos no son reconocidos, ellos no tienen renombre como tienen los pastores. Sí, ellos son como era Juan el Bautista o el Señor Jesucristo, paisanos, ¿sí? Son paisanos, entonces ellos no tienen el renombre y los recursos que tienen los de la Odisea. Sin embargo, esta es una característica que se le ha dado a la iglesia de Filadelfia, que ellos tienen poco poder, ¿sí? Tienen poco poder. Elena de White dice que
son pequeñas compañías y un pueblo desconocido, un pueblo pequeño y desconocido en el mundo. Evidentemente no se habla de la Iglesia Adventista organizada, sino se habla de unos atalayas que de ninguna manera provienen de entre los pastores. No habrán pastores en este movimiento, no habrán pastores de liderazgo de la Odisea, ¿sí? En este movimiento de Filadelfia. Serán cogidos, dice Ellen White, desde el arado, ¿sí? El Espíritu, ¿sí? Vendrá sobre personas y los cogerá desde el arado y los hará sus profetas o sus atalayas. De esa manera ha hecho el Señor y ha traído algunos de su arado para ser atalaya en la iglesia Filadelfia y para admonestar a la Odisea antes de su destrucción. Fue la historia de este servidor también, que ha sido llamado de su arado, de donde estaba en el mundo de su trabajo, ha dejado todo por el Señor, y esta es una de las principales características o cumplimientos, ¿sí? Requisitos que deben cumplir alguien para ser aceptado entre las 12 tribus de Israel, que debe dejarlo todo, debe dejar los barcos, debe renunciar a sus negocios y poner todo en la obra del Señor, ¿sí? Vender todo, poner todo en la obra del Señor. Debe separarse de familiares, incluso si tiene esposas, padres, esposos que no son fieles, que se oponen, ¿sí? Esto se le han dicho a los 12 discípulos. El Señor Jesucristo les ha dicho: los que dejarán casas, tierras, madres, padres, hermanos, esposas, niños, por mí y por el Evangelio, recibirán mucho más. Estas condiciones son para los que deben ser sellados de entre los conocedores del mensaje de los 3 ángeles, es decir, los 144,000. Así que Josué aquí representa a las 11 tribus que siguen después de la tribu de Judá, y Zorobabel representa a la tribu de Judá, a la tribu principal. Y tenemos 1 más 11, uno que no ha probado apostasía, más 11 que vienen de la apostasía, vienen de la Odisea y deben despertar. Esto lo encontramos también en un primer cumplimiento con el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, más los 11 discípulos llamados a aprender el cargo de profeta, a aprender a vivir como el Señor Jesucristo. Por eso el Señor los ha sacado del judaísmo, los ha llamado a seguirle a Él y a dejar el judaísmo y a aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Él es el modelo para ellos. Su modelo deben contemplar y tratar de seguir, ¿sí? Este es el modelo para todos aquellos que quieren hacer parte de los 144,000. Y una de las características principales es que Él ha dejado todo negocio. Él no ha tocado dinero casi, pero
aunque tocase dinero, porque tenían una bolsa, él no tenía negocio en este mundo, él era sacerdote. Él comprendía que ha sido llamado para ser sacerdote para el Padre. Él ha venido a formar, a regenerar, ¿sí?, la iglesia que había muerto. Su iglesia judaica, la Odisea de aquel tiempo había muerto. Y el Señor ha venido a regenerar, ¿sí?, a restaurar su iglesia. Por eso Él ha llamado 12, tal como en antaño había llamado 12 patriarcas. Ellos son el fundamento de la iglesia. Ellos son apóstoles. Ellos han sido llamados para ser apóstoles. Apóstolo significa enviado. Y tenemos 2 envíos de los discípulos antes de ser apóstoles, ¿sí?, para probarlos y para enseñarlos. Les ha dado poder en estas salidas donde los ha enviado sin nada y les ha dado poder sobre el poder del enemigo. Ellos han hecho su obra y se han gozado, pero no se han gozado de lo que debían gozar, se han gozado de otra cosa. Entonces, enviado, apóstolo o enviado, se refieren a los 144,000. Ellos son un tipo de los 144,000 porque los 144,000 son o serán los enviados del Señor para dar el fuerte pregón en el mundo. Serán enviados con el poder de la lluvia tardía. ¿Sí? Serán apóstoles. Si queremos en palabras griegas, apóstoles, el Señor Jesucristo mismo fue un apóstol porque fue enviado por el Padre, dice. Por eso Él es la primera tribu. Él representa la tribu de Judá, de Apocalipsis capítulo 7, y los 11 representan las otras 11 tribus selladas de entre los adventistas al fin de la historia. En estos momentos que vivimos ahora, mientras la guerra de Ucrania todavía sigue, la guerra de Ucrania es una de las señales que el sellamiento de los 144,000 está desarrollándose y está finalizándose. Sí, es una de las señales. Hablaremos nosotros más ampliamente acerca de eso cuando llegaremos al capítulo 6 de Apocalipsis, con el comentario de Apocalipsis, y comprenderemos que el sellamiento tiene lugar según se van rompiendo los sellos, y que en este proceso los discípulos o los que son llamados deben decidirse, deben renunciar a sus caracteres, así como el Señor había llamado a los 12 o 11 para renunciar a sus caracteres y para aprender de Él, que era manso y humilde de corazón. Ellos han sido constantemente atacados, para decir así, por el enemigo. El enemigo los ha atacado con incredulidad, los ha atacado con dudas, los ha atacado con otros deseos de ser el primero y otras cosas.
los ha atacado constantemente porque ellos no sabían orar y no oraban como Cristo. Por eso el Señor les ha enseñado a orar y Él mismo se ha dado como ejemplo. El ejército de los 144,000 debe ser un ejército de sacerdotes perfectamente entrenados que son imitadores exactos del carácter de Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús se ha formado en ellos y en los discípulos apenas después de su muerte se ha realizado ese milagro. El Señor Jesucristo ha tenido que vivir los 3 años y medio siendo constantemente tentado por la falta de incredulidad de sus discípulos, siendo tentado a dejarlos, a abandonarlos y a escoger otros. Él ha dicho: ¿hasta cuándo os soportaré? Sin embargo, Él ha tenido una paciencia perfecta y los ha esperado hasta el mismo fin de su vida. ¿Sí? Él no ha podido ver el fruto de su obra en sus discípulos hasta su muerte. Apenas después de la resurrección ha pasado el milagro en sus discípulos. De la misma manera, hoy las 11 tribus probablemente que serán como Josué, el sumo sacerdote, llenos de manchas, llenos de dudas, o de hesitar, de otros defectos, otras manchas. Claramente no son las maldades de los fariseos y doctores de la ley y sacerdotes. Son errores menores, digamos así, pero son manchas de los cuales deben ser lavados para poder hacer la obra, para poder ser enviados con poder de arriba. No se podía haber derramado sobre ellos la lluvia temprana si ellos no hubiesen negado todos esos rasgos de carácter malos que tenían. Esto lo han hecho allá antes del Pentecostés. De la misma manera, los 144,000 que deben ser sellados hoy fuera de la tribu de Judá, que es llamado y guardado fiel desde el vientre, ¿sí? No se ha contaminado en apostasía omega. Las 11 tribus seguirán el modelo, probablemente seguirán el modelo de los discípulos. El Señor ha escogido cuidadosamente, el Padre le ha mostrado a estos discípulos, y seguramente cada uno tiene un carácter específico, representando una clase de entre los adventistas del tiempo de hoy, del tiempo del fin, que deben ser sellados. Habían ahí algunos que eran hombres de negocio, como Mateo, otros eran pescadores, y prácticamente no habían titulados, no habían pastores, no habían líderes. Ahí eran gente sencilla, dejando de un lado al traidor, hablando de los 11. ¿Sí? Pero tenían defectos como Josué, y a Josué finalmente él ha vencido, y se le ha prometido que si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y te daré plaza entre estos que aquí están. Aquí tenemos la promesa
para las 11 tribus. Hay otro asunto más que encontramos en el versículo 10, que además que la tribu de Judá es la única o es la primera, la que más ha sufrido en el principio débil de su obra, en su obra muy débil, porque no ha tenido prácticamente ayuda, apoyo. Ha sido como el Señor Jesucristo, que solo ha pisado en el lagar, dice, solo ha luchado. Los discípulos han sido más una carga para él, además de los otros problemas que tenía y del peligro constante de perder su vida. Y aquí, en el versículo 10, tenemos también que estos se alegrarán, es decir, los que verán la plomada en la mano de Zorobabel. Las 11 tribus tienen que reconocer que Zorobabel, es decir, la tribu de Judá, tiene la plomada y tienen los 7 ojos que representa el Espíritu Santo. Si de igual manera como los discípulos, cuando fueron llamados por el Señor Jesucristo para seguirle y dejar todo y seguirle, ellos le siguieron porque reconocieron su autoridad, reconocieron que Él era el ungido. Mesías significa ungido con el Espíritu Santo. Exactamente como dice aquí. Tenían que reconocer que Zorobabel tenía el Espíritu y tenía la plomada. La plomada es la misma cosa que la caña de medir, o en otra parte se dice el anillo de sellar. Sí, el sello o el anillo de sellar. El que tenía, el que era, digamos así, el maestro, el que había sido sellado o que había sido preparado, se había preparado en todo eso y podía preparar a otros. ¿Sí? Él había ya pasado los exámenes, había cumplido con el tiempo de las dificultades, de los principios débiles. Su experiencia ha sido aprobada por el Señor y el Señor lo ha hecho principal entre sus hermanos. Ha hecho principal la tribu de Judá, que puede significar, no sabemos el número, ahí dice en Apocalipsis que son 12,000 de cada tribu, pero veremos nosotros cuando llegaremos ahí que eso puede significar incluso 144 personas, puede significar incluso otro número. Serán probablemente muy pocas personas, a lo mejor una persona por un país o 2 personas, muy pocas personas que el Señor ha podido encontrar dispuestas a dejar todo cuando este mundo estaba en prosperidad, cuando todos buscaban la prosperidad y servirse a sí mismos. Esos han renunciado a todo y han entrado en un camino de mucho sufrimiento, un camino para prepararse a servir a otros, para prepararse ser instrumento de Dios, es poder ser usado por Dios en el fuerte pregón. Sí, ese es el camino de la preparación de su carácter, es el camino en el cual anduvo el Señor Jesucristo. No hay otro camino para los 144,000. Ellos tienen que ser los que siguen al Cordero en el camino de Él, por donde Cristo ha pasado.
pero los pioneros, los primeros, son los de la tribu de Judá. Así que aquí encontramos que la tribu de Judá tenía que buscar a las otras tribus, tenía que clamar, tenía que seguir predicando, seguir llamando, seguir invitando en la Odisea, aún sin ver ningún fruto. ¿Sí? Aparentemente algunos vienen, quieren hacer parte, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos se excusan porque tiene tierra, ha comprado bueyes o se han casado. Como dice la Biblia, muchos se excusan de entre los adventistas y se quedan en el servicio de sí mismo. Aparentemente no hay personas que quieran aprender la vida del Señor Jesucristo y hacer su sacrificio. Aparentemente no hay personas dispuestas a ser parte de los 144,000, aunque la sierva del Señor ha dicho: esforcémonos con todos nuestros poderes a ser parte de los 144,000. Aparentemente hay una rebeldía inducida por Satanás, evidentemente, en el pueblo de Dios para que el Señor no encontrara en ninguno dispuesto. Pero el Señor ha dicho: no por poder, sino por mi espíritu. Así como Él ha podido. ¿Por qué ha dicho por mi espíritu? Porque sin la tribu de Judá, que ha sido guardado, reservado o traído en la escena por su espíritu, sin esa tribu de Judá, los 144,000 no pueden existir. El Señor no hubiese podido formar ese ejército. Y se dice que por mi espíritu se hará esta obra, porque Él ha prometido y ha guardado desde el vientre de sus madres a estos, así como ha hecho con Juan el Bautista y otros profetas. Los ha guardado desde el vientre y han cumplido su misión y han sido vencedores. Esta obra se ha hecho por el Espíritu del Señor, por la intervención de Dios. Y por la intervención del Señor Él ha provisto de que hoy en día hayan unas personas, no sabemos si es una sola o son un grupo, o son 144, o son 144, o son 12,000, ¿sí? Puede ser 12 personas, incluso pueden ser solo 12, o pueden ser 12,000, de la tribu de Judá. ¿Sí? De entre estos que milagrosamente han sido guardados por el Señor, que deben enseñar a los demás. Pero estos que son llamados tienen que reconocerlos como ungidos, es decir, tienen que reconocer que ellos tienen el Espíritu y que tienen la plomada en sus manos. Tienen la plomada en sus manos. No puede ninguna tribu ser sellada. Nadie puede hacer parte de las 11 tribus. Nadie puede ser despertado de su estado laodicense si no reconocen, como ha reconocido a Cristo, si no reconocen que Cristo tiene el Espíritu, es el ungido del Padre, y es el que sabe todas las cosas, sabía, era el maestro, era el gran maestro. Si no lo hubiesen reconocido como maestro y como ungido, ellos no podían haber aceptado ser sus discípulos. De igual manera, hoy las 11 tribus que todavía quedan por ser selladas son personas de la Odisea, son personas muertas, son del valle de los huesos secos,
están adormecidos en esta muerte laodicense y que solamente pueden ser despertadas del sueño laodicense a través de la predicación de la tribu de Judá. Porque en Ezequiel 37 tenemos al pueblo de la Odisea, ¿sí?, representado por un valle de huesos secos. ¿Sí? ¿Por qué secos? Porque están durmiendo el sueño de muerte, están muertos espiritualmente. Los tenemos descritos en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea. Esa iglesia es una iglesia muerta ante Dios. Y si esta iglesia no se arrepiente, si algún laodicense no se arrepiente de esas tres cosas, y si no escuchan el llamado del Señor Jesús a la vida, porque eso hizo el Señor Jesús. Él estuvo andando, caminando entre los huesos secos de Israel, llamando, predicando la palabra, para que si alguno tenga oídos, oyera su llamado a la vida. Y muy pocas personas han contestado durante su llamado. Ulteriormente han venido más personas, pero él no ha visto prácticamente sino muy pocos con deseo de arrepentimiento. Así que los 144,000 son formados por la tribu de Judá y por las 11 tribus, el Señor Jesús y los 11 discípulos. Y para ser los apóstoles, es decir, para hacerlos ya perfectos y para poder sellarlos con la lluvia tardía, el Señor Jesús tuvo que darles una escuela, la escuela de los profetas, tuvo que enseñarles y desenseñarles otras cosas, tuvo que ser su maestro y ellos tuvieron que creer que Él era el maestro enviado por el Señor y que tenía el Espíritu. Las mismas condiciones el Señor pone hoy delante de las 11 tribus que deben despertar de la Odisea. Ellos tienen que reconocer a los atalayas que imitan la vida del Señor Jesucristo y que son ungidos con su Espíritu y que tienen la caña de medir o la plomada en sus manos, que tienen el derecho de enseñar y de reprender los errores, de corregirlos prácticamente, para purificarlos, para sellarlos. Este es Zorobabel. Él tiene la plomada en sus manos y él tiene el Espíritu. Y él terminará, sus manos terminarán la obra de reconstrucción de ese templo de los 144,000. Esto hemos querido añadir, amados hermanos, a lo que ya hemos comentado acerca de esos capítulos que nos ha dado el Señor. Y queremos decir que el tiempo ya ha comenzado en su cuenta, ¿cómo se llama? Cuenta atrás, en su último conteo para el sellamiento de los 144,000. Ahora es el tiempo cuando uno quiere decidir,
qué destino tendrá. O hará parte de los 144,000, o su destino será incierto para la vida eterna. No hablamos aquí de los ancianos, de los niños, hablamos de los que han sido llamados para esa hora, tienen poder y conocen, son conocedores, han aceptado el mensaje de los 3 ángeles. Ellos deben escuchar este llamado de los atalayas y deben hacer caso. De otra manera no podrán perfeccionar su carácter, sino únicamente al lado del Maestro que ya ha hecho esto, al lado de otros que han ido en ese camino del Señor Jesucristo primeros y ahora deben ayudar a sus hermanos. Que el Señor ayude a su pueblo a comprender este asunto y a venir como discípulos a la tribu de Judá y a seguir en las huellas del Maestro, ¿sí? A mirar a Jesucristo y a vencer sus defectos de carácter con las instrucciones, con los consejos dadas por la tribu de Judá. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos aquellos que quieren hacer parte de los 144,000 y serán vencedores. Jehová bendiga a Israel con paz. Amén.